Buenas noches, doctores. En esta oportunidad vamos a exponer, ¿no?, el trabajo de investigación para optar el grado de académico de bachiller en Derecho. El tema a tocar es la eficiencia del principio de oportunidad y la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia de Paucarpata. Mi nombre es Javier Marcelo Díaz Zubia y estaré exponiendo en conjunto con mi compañera Pamela Ingrid Flores Taracaya. Para empezar, les pasaré a explicar el problema de investigación. Uno de los grandes problemas que han sido encontrados en torno al uso y aplicación de la conciliación extrajudicial y que han sido, ¿no?, tomados como referencia para la presente investigación ha sido la carencia de información de las partes sobre la conciliación, la falta de interés de estas mismas, la falta de recursos económicos, ¿no? Estos factores no han hecho más que afectar de forma preferente la efectividad que ha podido haber sido alcanzada en cuanto a la conciliación. Cabe mencionar también que la conciliación es considerada, ¿no?, un método que ha sido establecido de forma alternativa, cuya única finalidad sería la resolución de un determinado conflicto de forma rápida y precisa, ¿no?, mediante el uso del diálogo y con ayuda de un conciliador. Esto para no llegar, ¿no?, a las diferentes instancias de tipo judiciales. Ahora, sabemos que la institución de la conciliación tiene una larga data en nuestro país, habiéndose utilizada principalmente en el proceso civil peruano, aunque a partir de noviembre de 1997, con la promulgación de la ley 26872, la ley de la conciliación, esta ha asumido un papel importante y ha cobrado cada vez más relevancia, ¿no?, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Nuestra investigación más que todo tiene sus bases en la suposición de que el derecho a la conciliación implementado recientemente en el proceso penal peruano no está produciendo los resultados esperados, ¿no?, durante la aplicación debido a diversos factores, ¿no? Ahora, en base a la problemática de estudio, se ha planteado la siguiente cuestión. ¿Es efectiva la conciliación extrajudicial en el proceso penal peruano en los delitos de omisión a la justicia familiar? Mientras que, en base al programa de investigación, se ha planteado el siguiente objetivo general: analizar la eficiencia del principio de oportunidad y la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la justicia familiar. Cabe mencionar, ¿no?, que desde un punto de vista técnico, ¿no?, un análisis técnico, ahondar en este tipo de investigaciones podrá permitir no solo mejorar, ¿no?, el nivel de conocimientos que se tiene respecto a este tema, sino que se pueda mejorar, ¿no?, o mejor dicho, alcanzar a desarrollar una propuesta regulatoria en cuanto al uso de la conciliación en la forma efectiva en el ámbito penal. El enfoque de investigación. Bueno, hemos decidido emplear el enfoque cualitativo, debido a que se ha buscado más que todo la recolección de datos, ¿no?, por medio de encuestas o entrevistas, ¿no?, en base a características del objeto de estudio y la variable de investigación misma. Como objetivo general, ¿no?, tenemos el siguiente, ¿no?, analizar la eficiencia del principio de oportunidad y la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia para Paucarpata. Y como objetivos específicos tenemos tres. El primero sería analizar la aplicación de la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia de Paucarpata, identificar la influencia del principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar, y por último, ¿no?, estimar la influencia de la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar. Sobre la literatura, ¿no?, la revisión de la literatura actual, vamos a tomar en cuenta unos cuantos autores, ¿no?, para la presente exposición. Según Sánchez, en su investigación titulada La conciliación como mecanismo de solución de conflictos y la voluntariedad de las partes, él tuvo como objetivo general el analizar el proceso de conciliación como mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Ahora, en base a ello se planteó como metodología un tipo de investigación en la cual se ha considerado un diseño no experimental. Ahora, bueno, un diseño experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables, ¿no?,
Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos, ¿no? Cabe mencionar que en este tipo de diseño no experimental, el, el investigador no entra en contacto, ¿no?, con la realidad que se tiene. Bueno, regresando a lo que decía el autor Sánchez, consideró un diseño no experimental, ¿no?, contando con un tamaño muestral, ¿no?, de 17 representantes legales, entre los cuales había especialistas y jueces y fiscales, ¿no?, abogados también, ¿no?, y utilizando, ¿no?, la recolección de datos por medio de la guía de entrevistas. Los resultados a partir de esta muestra indican que la conciliación se ha basado principalmente, ¿no?, en la consideración propia, acercando el método de solución relacionado directamente con los conflictos que han tenido que ver directamente con el ámbito penal. Asimismo, se ha concluido que la conciliación se ha visto inmersa en la aplicación de un sinnúmero de conflictos que han entrado, ¿no?, en relación con el cumplimiento de los resultados adecuados. Como segundo autor, Barreto, ¿no?, nos menciona en su investigación titulada Caracterización de la conciliación extrajudicial en materia de la provincia de la ciudad de Tumbes. Más que todo tuvo como objetivo general, ¿no?, analizar la caracterización de la conciliación extrajudicial en cuanto a la materia de familia, ¿no? Él también utilizó un tipo de estudio aplicativo no experimental, ¿no?, en el que recurrió a un conjunto de normas legales y diferentes trabajos de investigación, señalando que más del 71% de los casos, ambos padres han tenido que haber expresado de forma simultánea la necesidad, ¿no?, de requerir una conciliación. Ahora, sin embargo, esta tendencia en muchos de los casos se ha visto obstruida, ¿no?, por el mismo proceso, en donde el 74% de estos casos ha tenido que recurrir a una solución extrajudicial. En base a lo señalado, ¿no?, en la opinión de Barreto, se ha podido concluir que el costo de la conciliación extrajudicial ha sido de 150 soles, ¿no?, en cuanto se ha tratado en tres materias distintas, ¿no? El costo ha ascendido a 370 soles, mientras que cuando se ha evaluado en dos materias distintas, el costo ha sido de 259 soles. Seguidamente, les voy a hablar sobre los antecedentes, ¿no?, del principio de oportunidad en el derecho procesal penal comparado. Para lo cual vamos a tocar legislaciones de tres países, ¿no?, distintos. La legislación alemana, para empezar, nos dice, ¿no?, Ore Guardia, que nos deja su posición, ¿no?, y afirma que esta institución, ¿no?, más que todo tendría sus orígenes en Alemania, ¿no?, a través de la ley en Minker, si mal no recuerdo, del 4 de enero de 1924, por el cual se facultó al Ministerio Público, ¿no?, a abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos en que la culpa sea leve, ¿no?, y, bueno, carezca de importancia ante la sociedad, ¿no?, y no tenga, claro, consecuencias dañosas. De tal manera que su persecución no afecta al interés público, ¿no? Aquí podemos ver una relación en lo que se dice con la norma peruana, ¿no?, que no debe haber, más que todo, conflicto, ¿no?, con el, con el entorno. Seguidamente, la legislación española, la cual, nos manifiesta, ¿no?, el principio de oportunidad, nos dice que responden, ¿no?, únicamente y exclusivamente a una política criminal, ¿no?, que se utiliza en delitos de menor criminalidad y de poca importancia. E incluso se permite que la policía, más que todo, trate a las partes, que las partes lleguen a una conciliación, ¿no? La policía viene a ser el ente mediador. Y por último, la legislación norteamericana, ¿no?, la cual nos dice que más que todo esta legislación, ¿no?, o sea, se basa en el sistema procesal anglosajón, ¿no? Y nos dice que el uso del principio de oportunidad no aparece como un mecanismo, más que todo, institucionalizado para evitar, ¿no?, un juicio prolongado, para evitar que se genere carga procesal y demás cosas, ¿no? Ahora, eh, respecto
al marco jurídico, hay que mencionar dos puntos, ¿no? Nos basamos en la circular número 006 del 95, de 1995 del Ministerio Público, la cual contiene instrucciones sobre cómo aplicar el principio de oportunidad, como establece, ¿no? Acabo la resolución número 1072 de 1995 también, ¿no? De la Fiscalía de la Nación, el cual fue emitido, ¿no? En noviembre el 15 de noviembre, ¿no? Y por último, la casación número 2988 del 2017, ¿no? Considerando los artículos 7A y 9 de la ley 26872, ley de conciliación, en la cual no establece ninguna exención, ¿no? Por el gobierno en materia de conciliación, y nos dice, ¿no? Que el gobierno debe actuar en procedimientos civiles sin ningún privilegio, tal y como se establece en el artículo 59 del Código Procesal Civil. A continuación va a continuar mi compañera Pamela. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a empezar a exponer el marco teórico. Para empezar en mis bases teóricas, voy a tocar el punto del principio de oportunidad. Podemos conceptualizar este principio como la posibilidad concebida al titular de la acción penal. En este caso, ¿quién va a ser el titular de la acción penal? En este caso estamos hablando del Ministerio Público. Que va a renunciar a la persecución y va a desistir de perseguir el delito, ¿no? En los casos que este le sea permitido, los cuales van a estar numerados por la ley procesal y, claro, por regla general. Su efectividad está sujeta a la aprobación del tribunal y del interesado. Este principio nos va a ayudar a prescindir de la acusación penal. ¿Qué busca este principio? El principio de oportunidad busca reparar el daño de este delito. También, aparte del principio de oportunidad, estamos tocando la asistencia familiar, que la tenemos contemplada en el artículo 462 del Código Civil. Esta nos dice que tiene un concepto jurídico, ¿no? Que está relacionada con los alimentos. Esta va a atender lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia familiar, la salud, la recreación. También hemos visto el delito de la omisión a la asistencia familiar. Esta indica que se da cuando el padre o una madre o una hermana, un hermano, un abuelo mayor de edad o un tío no presta alimentos a un familiar directo, dolosamente, porque pese a que exista, ¿no? Con anterioridad una resolución judicial que lo imponga. Este delito de obligación a la asistencia familiar lo encontramos en el capítulo 4 del título 3 de delitos contra la familia, artículo 149 de nuestro Código Penal. También vamos a ver en nuestro marco teórico, vamos a ver la conciliación en la legislación peruana. Esta institución de la conciliación misma se señala, ¿no? Del ámbito peruano el hecho de que el proceso civil se ha visto implicado en una forma principal en cuanto a la posibilidad de hacer referencia a la ley de la conciliación. Esta va a promulgar la paz entre las partes, además que se puede especificar en el ámbito de la acción misma en cuanto al desplazamiento del ámbito civil, no solamente en ello, ¿no? En materias penales y laborales en relación a la reparación civil misma, como en el presente trabajo lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, también vamos a tocar las fuentes del conflicto. Esas fuentes del conflicto se van a dar por las necesidades humanas básicas que están relacionadas directamente con la posibilidad que tiene la persona de poder satisfacer sus necesidades en cuanto al vestido, al alimento, la vivienda, entre otros que exigen, ¿no? La asistencia familiar, que ya la había mencionado con anterioridad. También estamos tocando, bueno, la conciliación que ya les había mencionado. Esta va a estar definida como aquella fórmula que se planteó con la finalidad de que ambas partes puedan encontrar un fin, ¿no? A su conflicto dado
Ha sido de esta forma en la que el juicio de conciliación tiene a fomentar el diálogo en cuanto a que se pueda obtener un resultado positivo o negativo. Por lo tanto, es que dentro de las aspiraciones que se pueden esperar, se puede encontrar lo siguiente: logro la solución de la misma, mejorar la comunicación y las relaciones y la participación, ¿no?, que se tiene en el sistema judicial. Y claro, lo principal es la resolución del conflicto, tal cual lo dice el autor Serrano, ¿no? También estamos viendo que la definición legal de esta conciliación extrajudicial se ha encontrado contenida en el artículo 5 de la ley 26862. Señala que la conciliación es aquella institución que es conformada con un mecanismo alternativo que ha implementado con la posibilidad de solucionar un determinado conflicto. Además, también podemos hacer mención que está dentro del artículo 3 del reglamento de la ley del decreto supremo número 001 98. Bueno, en materias conciliables tenemos, nos los dice, ¿no?, el artículo 9 de la ley y el artículo número 7, que nos dice de que en materias conciliares también se puede conciliar el derecho de familia, que se pueden encontrar los principales motivos como el que estamos tocando en nuestro presente trabajo de investigación, que son los alimentos, ¿no? También hay otros temas relacionados al derecho de familia, como son los regímenes de visitas o la violencia familiar. En el derecho penal llegan a ser conciliables cualquier cuantía de la reparación civil que se encuentre derivada de la comisión de los delitos, ¿no? Y también estamos viendo lo que son el cumplimiento de obligación alimentaria, como ya lo mencioné, en el artículo 149 del Código Penal, y también estamos viendo las obligaciones alimentarias, que va a ser la provisión de alimentos, que es una consecuencia natural, ¿no?, de la estructura familiar, esta derivada de las relaciones sanguíneas, y es algo que el legislador va a tener en cuenta, ya que este va a ser un medio de subsistencia absolutamente necesario para sus miembros. Pero vamos a hacer hincapié en que la obligación alimenticia no se aplica solo a los miembros que se han unido a través de un compromiso sanguíneo, sino también a los miembros que se han unido a través de un compromiso legal. Los hijos adoptados también deben tener este derecho, y es una obligación recíproca que pueden ser obligados a atender a sus padres o adoptivos, ¿no?, tanto hijos como padres. Y la obligación es alimentarse, es un resultado de una organización familiar que se deriva de estos lazos sanguíneos, y es algo que el legislador debe cuidar, porque es el único medio de subsistencia de sus miembros, ¿no? Bueno, como concepto jurídico acerca de la asistencia familiar, la ayuda hemos visto de que la ayuda a la familia están relacionadas con el concepto legal de alimentos, comprendidos como tal, es indispensable, ¿no?, para este refugio, la habitación, el vestido, la ayuda y la familia, la educación, la formación del trabajo, la salud, la recreación y otras actividades, que todo esto engloba un tema muy general, no solo alimentos como propiamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Bueno, como marco jurídico, mi compañero Javier ya lo mencionó, entonces voy a pasar a lo que es el marco conceptual, que como ya lo había mencionado en el marco teórico, volvemos a resaltar que el delito penal es aquella infracción realizada en cuanto a una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico. Hablamos de un delito de omisión a la asistencia familiar cuando esta obligación del alimentista no se da, ¿no? También estamos respaldados en nuestro marco conceptual la ley 26872, que es la ley de la conciliación extrajudicial. Y asimismo el principio de oportunidad, que anteriormente les expliqué un concepto del principio de oportunidad, y lo que nos ayuda es el principio de oportunidad a reparar el daño. Salinas, el autor Salinas también nos dice, ¿no?, que es responsabilidad de los padres cumplir con la mantención de alimentos. Debe atenderse, como propiamente dicho, la vivienda, la ropa, la educación, la instrucción, la recreación, la atención médica y otros factores externos que requieren niño, adolescente, el desarrollo psicológico. También esto lo tenemos estipulado en el artículo 1 del Código de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, como hipótesis general, nos vamos a basar en el principio de oportunidad,
que es más eficiente que la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia de Paucarpata de Arequipa 2021. Como hipótesis específicas tenemos que es ineficiente la aplicación de esta conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia por parte del año 2021. El principio de oportunidad tenemos como segunda hipótesis el principio de oportunidad que influye significativamente en los delitos de omisión a la asistencia familiar. La conciliación extrajudicial, como tercera hipótesis, no influye significativamente en los delitos de omisión a la asistencia familiar. El alcance de investigación ha sido un descriptivo debido a que se ha buscado una relación, ¿no?, entre principio de oportunidad y la conciliación extrajudicial en materia de omisión a la asistencia familiar en el proceso penal peruano. Como enfoque de la investigación ha sido considerado como cualitativo, debido a que se ha buscado la recolección de los datos en base a características del objeto del estudio y la variable de investigación de esta misma. Bueno, como muestra, tenemos, han sido dos especialistas en la materia, en los cuales han tenido una amplia experiencia en cuanto a estos procesos penales y civiles al igualmente, ¿no? Como variable tenemos la variable independiente, que va a ser la conciliación en el proceso penal peruano, y la variable dependiente, que va a ser el principio de oportunidad de los delitos de la omisión a la asistencia familiar. Cuando hablamos de variables independiente y dependiente, hablamos de una causa-efecto. Entonces, eso nos quiere, hemos puesto dependiente, ¿por qué? Porque el principio de oportunidad va a depender si es que la conciliación en el proceso penal peruano, en los delitos de omisión a la asistencia familiar, va a ser efectiva. Entonces ya no se va a llegar a un proceso, entonces por ende no se va a dar este principio de oportunidad, que es ya de último ratio, que será en la etapa preliminar de estos procesos de delitos de omisión a la asistencia familiar, con el único fin de pagar los devengados, es decir, de reparar el daño, ¿no? Bueno, como dimensiones tenemos la variable independiente también, como ya lo había mencionado, la conciliación extrajudicial en los delitos de la omisión a la asistencia familiar, dimensiones, la ley 26872, que nos habla de la conciliación extrajudicial, la exigencia patrimonial, que se refiere a las devengados, ¿no?, a las pensiones del obligado alimentista que no las dio, y el derecho reconocido, que se refiere a todo el derecho que engloba vivienda, salud, recreación, entre otros. Y la variable dependiente, como lo había mencionado, el principio de oportunidad en los delitos de la omisión a la asistencia familiar. Como dimensiones, la solución de conflictos. Este principio de oportunidad nos va a llegar al fin de solucionar este conflicto y llegar a una solución, ¿no?, por la voluntad de ambas partes. Y la ejecución del principio de oportunidad. La técnica empleada en mi investigación ha sido la entrevista especialista. Esta ha buscado determinar las características de estudio de la conciliación del proceso penal peruano, así como su relación, ¿no?, con el principio de oportunidad. Bueno, como instrumentos de obtención ha sido la colección de datos. Se ha procedido a aplicar una entrevista en el que se han encontrado a dos especialistas en la materia, que se han visto directamente relacionados directamente con este objeto de estudios, entre fiscales y especialistas del módulo penal de Paucarpata. Bueno, pues bajando, les voy a mostrar mi instrumento, que ha sido la presente entrevista. Y bueno, esta, como ya les había mencionado anteriormente, tiene como fin conocer los resultados que me pide cada objetivo. Hemos decidido utilizar este instrumento para conocer realmente los resultados de nuestros objetivos, ¿no? Hemos pedido la ayuda de dos especialistas, de un fiscal varón y de un especialista. Como objetivo general hemos puesto a analizar la eficacia del principio de oportunidad de conciliación extrajudicial en delitos de la omisión a la asistencia familiar en el módulo de justicia de Paucarpata, ¿no?, Arequipa 2021. Para ello, nuestra pregunta ha sido: ¿cuál es la eficiencia de la aplicación del principio de oportunidad y la conciliación extrajudicial en delitos
de la omisión a la asistencia familiar. Como objetivos específicos hemos aplicado otras preguntas más para conocer los resultados. Igual hemos recibido las respuestas de los especialistas de cada uno. Para hacerlo un poco más sintético mi exposición, me voy a basar en los resultados que los hemos plasmado en un diagrama de flujos antes de darle nuestras conclusiones. Para que lo hemos basado en un diagrama de flujos para que sea más entendible. Recordemos que nuestra tesina la leen personas en general, no solo doctores, ingenieros. Tenemos que hacer un proyecto de investigación que sea entendible para el público en general. Es por ello que hemos hecho este diagrama de flujos, que lo hemos puesto en los anexos. Bueno, el diagrama de flujo sobre nuestros resultados para dar una mejor comprensión a mis resultados gracias a mi instrumento, ¿no? Hechos a los dos especialistas del módulo penal de Paucarpata. El primer diagrama de flujo dice: omisión a la asistencia familiar. El método de solución de conflicto es la conciliación extrajudicial, se da antes de iniciado el proceso. ¿Quiénes van a intervenir? Van a intervenir ambas partes, demandante y demandado. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Fuera de los juzgados ante una entidad conciliatoria. ¿Es eficiente? No. Cuando los resultados nos han arrojado que no, porque solo el 3% de los casos en los que se aplica la conciliación llega a un acuerdo mutuo. Motivo por el cual que no es tan eficiente, por falta de interés de las partes o falta de información sobre este método. Por lo tanto, la conciliación extrajudicial en delitos de omisión a la asistencia familiar es ineficiente. Y bueno, como gráfico 2, nuestro segundo diagrama, hemos puesto que la omisión a la asistencia familiar es un método de solución de conflictos que se pueda, cuando se da el principio de oportunidad, como método de solución de conflictos, que se va a dar en la etapa preliminar del proceso. Interviene el juez, el fiscal y la parte imputada. Se va a dar durante el proceso en la etapa preliminar, pues sí es eficiente, porque es la última oportunidad que tienen las partes de llegar a un mutuo acuerdo para no generar antecedentes. Es decir, es la última ratio, ¿no? Que no nos va a generar antecedentes ni nos va a permitir ni tampoco van a pagar, ¿no? La pena que está estipulada en nuestro Código Penal, artículo 149. Ambas partes son informados sobre esta posibilidad de resolución de conflicto. Por lo tanto, la aplicación de principio de oportunidad en delitos de la omisión a la asistencia familiar es eficiente. Bueno, ahora al exponer este diagrama de flujo, entonces podemos darnos cuenta que el principio de oportunidad es más eficiente en los delitos de omisión a la asistencia familiar que la conciliación extrajudicial, ya sea por falta de interés de las partes, por falta de información de esta conciliación extrajudicial. Es por ello que no llega a ser eficiente, ¿no? Este medio alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación extrajudicial. Y bueno, también podemos ver como conclusión que, si bien es cierto, este delito de omisión a la asistencia familiar tiene un procedimiento célere según como está plasmado en nuestra legislación, pero en la práctica pues no se da así, ya sea por falta de interés de las partes, ahora en el presente año también por el método de las audiencias, ahora es virtual, ¿no? Entonces, muchas de las personas que inciden en este delito de omisión a la asistencia familiar son de bajos recursos, que no tienen una computadora en casa, entonces no pueden acceder a ella, ¿no? Y también podemos ver que, porque no ha cumplido la conciliación extrajudicial, los resultados esperados en estos delitos de omisión a la asistencia familiar, puesto que hay falta de información de ambas partes, ¿no? Hay mucha desinformación de las partes, desconocen de este método alternativo de conflicto para solucionar, ¿no? Esta obligación.
que tiene el obligado alimentista. Es por ello que se llega a la última ratio con esto favorable de reparar el daño para la parte agraviada, ¿no? Y para también para el imputado, para que no purgue condena, y para la parte agraviada para que pueda recibir los devengados, ¿no?, de la obligación alimenticia. Bueno, nos vamos a ir a las conclusiones que hemos visto para la más idóneas, ¿no?, respecto a nuestro trabajo de investigación, que se ha concluido que la conciliación del proceso penal peruano y su problemática jurídica en la actualidad ha llegado a demostrar el poco uso que se hace de este en el ámbito penal, habiendo centrado toda la aplicabilidad en el ámbito civil, ¿no? Se ha concluido que la conciliación también extrajudicial en el sistema procesal penal no ha sido muy utilizada en el ámbito peruano, debido a que se suele exponer la incongruencia que se tiene con el principio de legalidad cuando la conciliación ha sido aplicada en el ámbito penal, tomando una contrariedad a la aplicación del misma, ¿no? Y se ha llevado a concluir que da un resultado más favorable el nivel de coordinación entre la víctima y el victimario en presencia de un juez o fiscal, debido a que estos, como sabemos, son conocedores por excelencia de la materia. Como recomendaciones, hemos visto que podemos recomendar respecto a este proceso penal peruano el involucramiento, la incurrencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La inasistencia, involucramiento de un representante de derecho en proceso y conciliación penal con la finalidad que se pueda alcanzar una mejor coordinación entre la víctima y el victimario sin llegar a incurrir una afectación, ¿no?, a este principio de legalidad. Y también se recomienda realizar campañas de información sobre el uso y la aplicación de la conciliación y los beneficios de esta aplicada, los beneficios de esta, ¿no?, aplican los delitos de omisión a la asistencia familiar, como ya vimos en la entrevista y como vimos en los resultados de nuestro instrumento utilizado, que uno de los criterios por los cuales que la conciliación no es muy usada ni tampoco llega a ser muy efectiva es porque pues las partes desconocen de la misma, ¿no? Es por eso que tenemos solo un 3% de conciliaciones extrajudiciales que han llegado a ser efectivas, ¿no?, en los delitos de omisión a la asistencia familiar. Y debemos tener en cuenta que estos delitos de omisión a la asistencia familiar, también después de violencia de género y de violencia familiar, son los más incidentes en estos módulos de justicia, ¿no? Y se recomienda también desarrollar una investigación centrada en la correlación entre la celeridad y efectividad de los procesos de conciliación, tanto en los casos penales, así como en los casos civiles. Se recomienda evaluar mediante un cuestionario de la escala Likert los criterios que conllevan a que los representantes de derecho no vean con buenos ojos el uso de la conciliación dentro del ámbito penal. Bueno, sí, eso también porque justamente gracias a nuestra entrevista nos podemos dar cuenta que la entrevista al fiscal pues nos dio la respuesta de que es algo muy ambiguo, ¿no?, esta conciliación extrajudicial en los delitos penales. Muchas gracias. Nuestra exposición ha culminado.